que tienes una, y acompáñame a hacer la siguiente declaración que solemos hacer cada domingo. Repite conmigo, por favor. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, majestuosa, gloriosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Glorioso. Bien, amados hermanos, como dije, estamos en nuestra lección número 3 de esta serie que se llama Cristo crucificado, y estamos en un subtítulo que es los resultados de la cruz. Nosotros solo empezamos la semana pasada la primera parte de lo que es los resultados, y uno de los resultados que habíamos empezado y dado inicio la semana pasada era: hemos sido redimidos por su sangre. Como resultado de la obra en la cruz, habíamos mencionado que cada persona tiene un concepto, un mensaje de la cruz, y muchos de ellos son conceptos errados, pero la palabra de Dios, que se revela por sí misma, nos da a nosotros el verdadero mensaje de lo que es esa cruz. Y uno de los resultados de esa cruz es de que hemos sido redimidos. Hicimos una pregunta y dijimos: ¿pero de qué fuimos redimidos? Es la pregunta que muchos se hacen. Y estuvimos hablando la semana pasada que para entender de qué hemos sido redimidos, estuvimos hablando del estado original del hombre, cómo era cuando había sido creado, su estado original de cómo el hombre había sido creado. Y habíamos visto en este punto de que el hombre, antes de la caída, como dice la Escritura, él había dicho al hombre: multiplícalo, fructifícalo, llena la tierra. Le había dicho incluso: sojúzgala y señoréala. Y habíamos llegado a decir de que el hombre, en realidad, habían 5 cosas que nosotros vimos la semana pasada. Con este versículo, 2 versículos que vimos de multiplicar, fructificar, sojuzgar, llenar la tierra y señorear de ella, encontramos que que el hombre fue creado con un propósito. Y dijimos que el hombre no fue creado por casualidad, ninguno de nosotros hemos venido a la tierra por casualidad. Cada uno de nosotros hemos venido a esta tierra en un día establecido por Dios, en un lugar establecido por Dios donde hemos nacido, e incluso hemos tenido a los padres establecidos por Dios para que a través de ellos nosotros entráramos a la tierra. Tú y yo no somos productos de la casualidad. Cuando tus padres se conocieron, Dios permitió que eso ocurriera para que a través de ellos, cuando tengan intimidad, el óvulo y el esperma puedan unirse, formando nuestro cuerpo, y Dios, que es el Padre de los espíritus, enviando en ese momento tu espíritu, quien tú eres, para darte acceso legal y entres a esta tierra. Cada uno de nosotros entramos a la tierra a través de una puerta llamada la puerta del nacimiento físico. Tú entraste a esta tierra a través del nacimiento físico, y tú también entrarás al cielo a través de una sola puerta, que es el nacimiento espiritual. Si naciste de nuevo, entonces ya has entrado al reino de los cielos. Jesús dijo que Él dijo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, eres un ciudadano del reino de los cielos, y hemos visto ya eso en un tiempo atrás sobre los ciudadanos del reino, pero hoy quiero compartirte acerca de que este hombre creado vino a la tierra con propósito, y tú aceptaste a Jesús con un propósito. Él te trajo a
este lugar con un propósito. No estás por casualidad. No es que no tuviste nada que hacer, es que te fastidiaban tanto de que vengas y aceptaste la invitación. No, hay un propósito por la cual Dios nos ha traído a este lugar. Porque Él que conoce el futuro nos lo va a dejar saber. También dijimos que al hombre se le dio autoridad y dominio. También hablamos de que el hombre fue creado para tener comunión, para tener amistad y tener compañerismo con Dios. Eso fue el propósito original cuando Dios creó al hombre. También encontramos y vimos la semana pasada que al hombre se le dio una capacidad y una habilidad creativa de visualizar, porque Dios colocó en el hombre esta habilidad para poder avanzar en la vida, para poder ver algo del mañana y traerlo a la realidad del presente. Dios colocó eso en cada uno de nosotros. Por eso existen los sueños. Soñamos, vemos algo en el mañana donde anhelamos muchas veces llegar, pero muchas veces, como explicamos en el curso de la fe, solamente llegamos a la esperanza, pero la esperanza no es fe, pero es parte de la fe. Y también vimos por último que el hombre fue creado para la alabanza de Dios. Todas estas cosas estuvimos viendo la semana pasada. Pero aquí aún no encontramos de qué fuimos redimidos. Bueno, la redención viene después de lo que te voy a contar ahora. Hemos visto el estado original, cómo es que Dios creó al hombre. Pero el hombre, cuando pecó, el hombre, Adán, cuando cedió ante la tentación del diablo, la historia del hombre, la historia de la humanidad fue cambiada y transformada. Por lo tanto, voy a hablarte ahora de las consecuencias de la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán: Adán, no comas de ese fruto, no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lamentablemente Adán comió, y Adán no murió físicamente, no murió instantáneamente. Adán murió espiritualmente. Adán pasó de vida a muerte. Él, teniendo la vida de Dios, la gloria de Dios, ahora él ya no se encontraba en ese nivel. Ahora él entró a un nivel inferior, la muerte. Y para muchos de repente el concepto de muerte tienen muchos los conceptos equivocados, pero en sí la palabra de Dios nos habla que la muerte significa solo separación. La muerte no es dejar de existir. La muerte no significa eso. La muerte o la palabra muerte lo único que significa es separación. No es dejar de existir. El hombre, cuando está vivo, tiene su espíritu y alma unido a su cuerpo. Y cuando el hombre muere, su espíritu y alma sale de su cuerpo, se separa de su cuerpo. El cuerpo queda inerte y sin vida y decimos: ha muerto fulano de tal. Pero realmente esa persona no ha muerto. Esa persona, que es un ser espiritual con un alma, se va a un lugar establecido. Si está en Cristo, irá arriba. Si está sin Cristo, irá abajo. ¿Usted cómo lo sabe? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Y como la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Y es una verdad absoluta. Por lo tanto, quiero llevarte a Santiago 2:26 para poder ver y definir mucho este concepto que acabo de darles en cuanto a lo que es la muerte. Santiago capítulo 2, por favor, versículo 26. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice así: porque como el cuerpo sin el espíritu, o sin espíritu, está muerto. O sea, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta.
No vamos a hablar de la fe, ya hemos hablado 22 semanas y si no lo han escuchado pueden ir a YouTube y pueden encontrar ahí las enseñanzas de todo lo que hemos hablado acerca de fe. Dice la Escritura, el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, el cuerpo separado de su espíritu es considerado muerto, porque muerte significa separación. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que Dios le dijo, si tú comes de ese árbol vas a morir. Y ciertamente Adán murió. Adán pasó de lo que tenía vida, pasó a muerte. Pero no dejar de existir, porque Adán siguió viviendo. Su interior fue cambiado instantáneamente. Ahorita vamos a entrar en detalle. Pero Adán, cuando comió de este fruto, él fue separado de Dios. Porque muerte significa... ¿Qué significa muerte? Separación. Dile a la persona que está a tu lado, dile, muerte significa separación. Hay quienes creen que muerte, uno cuando se muere, ahí se quedó todo, uno ya deja de existir. Falso. Uno todavía existe. Uno va a rendir cuenta a un lugar. Si está en Cristo, se irá al cielo. Y si está sin Cristo, se irá al lugar de tormento que la Biblia llama el Seol o el Hades. Pero va a un lugar. Nadie puede decir que yo me quedo en la tierra divagando. No existe ni un ser humano que haya muerto y su espíritu ande divagando por la tierra. No existe. La Biblia dice que toda persona que muere o se va arriba o se va abajo. Y de abajo nadie puede salir y de arriba nadie puede bajar. Entonces, ¿quién fue a quien yo vi sentado? Al abuelito fulano de tal. Bueno, déjame decirte, no te quiero asustar, pero lamentablemente esos seres que se visten, ¿no?, como personas o familiares, se llaman espíritus familiares, que son realmente espíritus inmundos que se disfrazan y hacen creer a las personas que son el abuelito, la abuelita que lo vimos ahí sentadito y estaba por ahí bien vestidito y que dice que está bien, ¿no? Entonces muchos de ellos no son realmente, no muchos, sino todas aquellas imágenes que muchas veces vemos realmente no es que esté ahí, sino la persona ya fue a un lugar y de ahí hasta el día del juicio no se sabrá más de la persona. Por lo tanto, la palabra muerte significa separación. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de Dios. ¿Y qué significa estar separado de Dios? Separado de Dios significa estar separado de la vida, porque Dios es dador de vida. Estar separado de Dios es estar separado no solamente de la vida, sino también aún incluso de su protección. Estar separado de Dios aún incluso significa estar separado de la provisión de Dios. Estar separado de Dios significa muchas cosas que no podría decirlas porque faltaría tiempo para poderlas mencionar. Pero en sí estar separado de Dios significa estar separado de todo lo bueno que tiene Dios para tu vida. Eso significa muerte espiritual. Cuando Adán pecó, el hombre murió espiritualmente. Ya no es o ya no tiene ese compañerismo, ya no tiene esa amistad con Dios, ya no tiene esa relación con Dios, porque el pecado los separó. Vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 12. Romanos capítulo 5, vamos a encontrar esta verdad que está escrita. Y dice así, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es el resultado del pecado.
El pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán. ¿Dónde? En el huerto de Edén. Cuando Adán pecó, él pasó de vida a muerte. Lo que él era luz, ahora ya no había luz en él. Sus ojos físicos se abrieron, sus ojos espirituales se cerraron. Su relación con Dios y la imagen que tenía Adán de Dios fue completamente destruida, fue completamente cambiada. El propósito del hombre también fue distorsionado. Y quiero centrarme un poquito en esto que fue el hombre separado de Dios, porque la Biblia dice en Génesis 3:23, por favor, se nos dice de que Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 23, dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Esa íntima comunión con Dios que el hombre tenía, donde Dios bajaba a hablar con Adán y con Eva, desapareció, fue separado. Ahora el hombre, para acercarse a Dios, tenía que hacer algo. Antes el hombre no hacía nada, Dios bajaba y hablaba con Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahora Dios ya no podía bajar. Ahora Adán y Eva tenían que buscar, ofrecer un sacrificio para poderse acercar a ellos. Y ese sacrificio tenía que ser a través de un animal inocente. La vida de un inocente por un culpable. Y se sacrificaba al pobre animal inocente simplemente para que a través del derramamiento de sangre de ese animal inocente, ahora el hombre pudiera acercarse a Dios. No había otra manera de acercarse a Dios. Por lo tanto, Adán fue separado de Dios y por lo tanto Adán fue sacado de ese lugar donde fue colocado. Dios creó a Adán y lo colocó en un lugar donde había de todo. Ahora Adán fue sacado porque estar muerto espiritualmente es estar separado de todo lo bueno de Dios. Y así hay mucha gente que no ha entregado su vida a Cristo, viven muertos espiritualmente, por lo tanto están separados de lo bueno, quieren lograr lo bueno, pero no lo pueden lograr porque están separados de Dios. Estar unido a Dios es estar con lo bueno. Estar separado de Dios es estar separado de todo lo bueno de Dios. Por lo tanto, el hombre no solamente fue separado de Dios, sino también el propósito del hombre fue completamente distorsionado. ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre cuando fue creado y fue puesto en un lugar donde estaba la provisión. Repita conmigo. Dios colocó a Adán en un lugar donde había abundante provisión. La Biblia dice que en ese lugar había árboles listos para que él extienda su mano y coma. Muchos árboles había en el huerto de Edén, la cual Adán no sembró, Adán no hizo nada para que eso existiera. Dios le proveyó todo para Adán. Ahora Adán tenía que cumplir su propósito porque estaba en el huerto de Edén y él tenía una meta que cumplir. Pero cuando el pecado entró, el propósito del hombre fue cambiado y transformado. Ahora, cuando Adán fue sacado del huerto, ahora el hombre tenía que trabajar para su provisión. Pero el hombre en el huerto de Edén, él no trabajaba para su provisión. Él ya le fue provisto provisión para él. No sé si pueden ver la diferencia. Dios cuando coloca a Adán en el huerto de Edén,
lo coloca en un lugar donde había abundante provisión. Habían árboles frutales, habían incluso oro, y dice la Biblia el mejor oro. Había un río que cruzaba por el huerto de Edén, y Adán tenía todo lo necesario para cumplir su propósito. Pero cuando Adán peca, su propósito fue distorsionado. Y digo distorsionado porque el hombre, teniendo un propósito que cumplir en la tierra, ahora el hombre perdió la visión de su propósito, y ahora el hombre se abocaba a buscar su provisión. Empezó a trabajar la tierra, a labrarla para poder obtener algo con la cual tendría que comer. Génesis capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Dice Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Pregunta: ¿Dios maldijo la tierra? No, acá no dice que Dios la está maldiciendo. Aquí Dios le está diciendo a Adán: Adán, por tu culpa la tierra es maldita ahora, por tu causa. Dios no la maldijo, Adán lo hizo con sus actos. Pero Dios nunca maldijo la tierra, porque Dios es una sola fuente, fuente de bendición. No hay dos aguas que viertan de una sola fuente. O es dulce o es amarga, o es bendición o es maldición. Pero Dios aquí en ningún momento está maldiciendo la tierra. La tierra es maldecida por causa de lo que hizo Adán. Leámoslo nuevamente, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. Tú la hiciste. Tú maldijiste la tierra. Y luego dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y luego dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amado hermano, el propósito de Adán fue completamente distorsionado, cambiado. Adán en el huerto de Edén ya no se preocupaba por buscar su provisión, porque lo tenía todo y lo único que tenía que hacer es cumplir su propósito. Ahora Adán, en el segundo plano, cuando él peca, Adán fue sacado del lugar de la provisión porque estaba separado de Dios, porque Dios es todo lo bueno, y estar separado de Dios es estar separado de todo lo bueno. Adán ahora tenía que trabajar para su provisión o por su provisión. Y aunque él también tenía un propósito que cumplir en la tierra, pero ahora también tenía que buscar su provisión. Por lo tanto, fue cambiado el propósito, y el hombre ahora perdió de vista su propósito porque se abocó a buscar su provisión. Y es lo que ocurre continuamente en esta tierra. Ustedes van a ver a mucha gente trabajando 12, 14, 15 horas diarias por su provisión. Y no buscan de Dios. Solo se abocan a buscar la provisión para el mañana. Para guardar un pan para mayo, dicen, ¿no? Y no estoy en contra de ello. Porque entiendo de que como no conocen, se abocan tanto a buscar solo la provisión y se han olvidado del verdadero propósito por causa del pecado. El pecado conlleva a que las personas solo se aboquen a buscar la provisión y no su propósito por la cual han entrado a esta tierra. Y déjame decirte, tienes solo 70 a 90 años y algunos quizás 100 años para hacer cosas en esta tierra por la cual fuiste enviado. Tú fuiste enviado aquí a esta tierra a hacer algo grande. Y tus hijos fueron enviados aquí a la tierra a hacer algo grande. No están por gusto, ni tú tampoco estás por casualidad. Has entrado a la tierra con un propósito para hacer algo grande y hacer historia. Solo tienes 100 años como máximo, voy a ponerlo así, para poder hacer cosas en esta tierra,
porque después de ello tú decidirás dónde es tu destino. Fuimos colocados en el nivel intermedio entre el cielo y el infierno. El cielo arriba, la tierra en el medio y el infierno abajo. Y el hombre fue colocado en el nivel intermedio. ¿Sabes por qué fue colocado en el nivel intermedio? Porque el hombre tiene 70, 80, 60, 100, 90 años para decidir su destino, o irse arriba o irse abajo. Pero no es de Dios quien determina eso, es el hombre mismo quien determina su mañana con las decisiones que pueda hacer. Y la gran mayoría solamente está detrás de su provisión, buscando su provisión. Y aún hay creyentes que también están detrás de su provisión y aún no han entendido el propósito por el cual Dios los llamó a su reino. No han entendido el propósito por el cual Dios los trajo hacia Él. No han entendido lo que es la redención. Pero de eso estamos hablando en este tiempo, para poder entenderla y puedas saber de que una de las consecuencias del pecado en el hombre fue que fue distorsionada su propósito, por lo cual el hombre le da mayor prioridad a su provisión y no a su propósito dado por Dios. Por eso van a encontrar familias que se destruyen por tantas horas de trabajo. El padre muchas veces ya parece el vecino, porque solo llega para saludar y para despedirse. Ya no está en la casa el tiempo necesario para pasar con los hijos, para pasar con la pareja, para gozar con la familia. Ya no está. Ya no está la madre que cuida a los hijos. Solo se abocan a trabajar, buscando su provisión. Y se han olvidado que ahora en Cristo Jesús hemos sido nuevamente restaurados, colocados al huerto de Edén en el estado original. Y aún en una mejor posición, porque la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que ya no debo de trabajar? No, no te estoy diciendo que debas de trabajar. Debes de trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Te están hablando. Pastor, entonces, ¿cuál es? Ni chicha ni limonada. ¿En qué quedamos? ¿O trabajo o no trabajo? Sí, Dios usa tu trabajo como el medio para bendecir tu vida y prosperar tu vida. Pero tu trabajo, tu negocio, no es tu fuente. Es solo el medio que Dios usa para prosperarte, porque tu fuente debe ser solo Dios, el único. Y Él usará el medio que tú tienes o los medios que tú puedas crear para prosperar tu vida, porque Él es tu fuente de provisión. Si tienes un negocio, tu negocio solo es un medio por el cual Dios va a prosperarte. Tu trabajo solo es un medio, no es el fin, no es tu fuente. Es que, pastor, si yo no trabajo, yo no soy bendecido. ¿Me estás diciendo que es tu trabajo tu bendición o la fuente de tu bendición? Te estás equivocando en los términos. Tu trabajo, tu negocio, lo que tú tengas es solamente el canal por la cual Dios envía su provisión, envía su bendición, envía la prosperidad a tu vida. Y de eso debes siempre tenerlo presente. Yo siempre creo que lo que yo haga solo es el canal, el medio por la cual Dios envía las corrientes de provisión para mi vida. No es otra cosa más. Por eso el término que muchas veces nos confundimos, trabajamos por el dinero. No, yo no trabajo por el dinero. No lo hago. Te recomiendo que no lo hagas. Si estás trabajando, trabaja para desarrollar tu habilidad, para desarrollarte tú mismo, y en tu propio desarrollo vas a ser bien remunerado, porque estás reconociendo que es Dios quien te está dando todo. Por lo tanto, como dije, el hombre ahora se aboca a la provisión, se aboca a buscar su mañana, el pan de cada día, y ha cambiado su propósito. El hombre
También como consecuencia el pecado perdió su dominio y su autoridad. Antes el hombre tenía el poder y la autoridad de poder determinar a la circunstancia y decirle no y hasta aquí nomás. Pero cuando el hombre pecó, el hombre ahora ya no podía tener dominio, ya no podía tener control. Ahora él era controlado por las cosas, él era controlado por la enfermedad, él era controlado aún incluso por la tierra le daba cardos y espinos. El hombre perdió su autoridad y su dominio, ya no lo puede ejercer. Ustedes van a encontrar mucha gente aprisionados, encarcelados, dominados por el alcohol, dominados por el cigarro, dominados por el tabaco, dominados por cosas, dominados por prácticas y no las pueden dejar. Creen y dicen, sí, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Pero déjenme decirles algo, es una gran mentira que ellos saben de que eso no es verdad. Yo lo decía cuando era alcohólico y cuando era drogadicto. Yo lo dejo cuando yo quiero. Sí, lo dejaba 1 mes, 2 meses. Después repetía lo que nunca había hecho en esos meses y lo doblaba. Hemos perdido, o el hombre ha perdido su dominio, ha perdido su autoridad. Ahora el hombre ya no puede controlar. Las circunstancias lo controlan, las cosas lo controlan. Ya no puede él ser libre. Y 4, el hombre, la habilidad que le había sido puesta por Dios, esa habilidad creativa puesta en el hombre, se corrompió por causa del pecado. Ahora el hombre maquina cosas negativas. Ahora el hombre maquina cosas para hacer, ¿no?, el fin de semana, ¿no? Ya está planificando lo que va a hacer el viernes por la noche. Ya sabe que se va a poner el viernes por la noche y el perfume que se va a usar y a quién va a tratar de enamorar. Ahora voy a prepararme para que caiga fulana de tal o fulano de tal, ¿no? Y ya van con esa habilidad que Dios colocó para algo negativo. Ya no es para algo positivo. Ya no usan eso para su vida y su familia. Ahora usan para hacer cosas malas y negativas. Usan esa creatividad que Dios puso para lo malo. Y aún incluso usan esa habilidad para mirarse a sí mismos que todo está mal y que no hay nada bueno y que no hay trabajo y que no hay plata y que no hay esto, y hay un negativismo total porque se miran así. Esa habilidad que fue corrompida ahora ya no pueden mirarse en algo correcto y posible. Y hay muchos que luchan por mirarse correctamente y buscan avanzar en la vida. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado ya a nosotros un futuro glorioso, majestuoso. Y debes empezar, si estás en Cristo Jesús, debes empezar a mirarte como Dios te está mirando a ti en este momento. ¿Cómo te mira Dios? Un hombre restaurado, un hombre firme, un hombre íntegro, una mujer íntegra. Dios te mira una mujer próspera, un hombre próspero. Dios te mira un hogar feliz, un hogar íntegro, un hogar y un matrimonio que continuamente está avanzando. Así te mira Dios. Mi pregunta es, ¿te miras tú así? Porque si no te miras así, déjame decirte, te estás mirando mal. Estás usando esa habilidad creativa que Dios ha puesto en tu vida para lo negativo. Cuando yo he dado seminarios en cuanto a finanzas y negocios, y siempre ha habido personas, ¿no?, que están ahí, 20, 30 personas, y la pregunta que yo les hago siempre, y solo como un ejemplo, les digo, ¿cómo te miras tú de aquí a 5 años en este negocio? Y las personas, miren, de aquí a solo a 5 años dice, yo me veo un hombre próspero, con mi casa, con mi carro y viajando por todo el mundo. Miren cómo se miran, ¿eh? Se miran en su casa, con plata, con su carro, viajando por todo el mundo. Y les pregunto, ¿y a dónde dejaste a la esposa? Porque ellos se ven solos. Se miran solos, no se miran con su pareja. Hagan esta prueba con cualquier persona que hace negocios y pregúntenle, ¿cómo te miras de aquí? Y dice, yo me miro así, así, así. Y se ven solos, cuando deberían de mirarse como familia, con su pareja, con su esposo o su esposa, con sus hijos. No, pero se miran solos. Yo me miro así, dicen, ¿no?, viajando por la...
Ya sé que esas personas no van a llegar a donde están llegando. Van a llegar, pero destruyendo su hogar, su familia, destruyendo la vida de su pareja, la vida de sus hijos. Así van a llegar. De que llegan, van a llegar, pero destruidos. Cuando Dios nos ha dado esa habilidad para mirarnos continuamente en nuestro mañana. Yo siempre lo digo y lo repetiré y no me cansaré de repetirlo. Yo me veo conmigo y mi esposa de viejitos sentados en un parque jugando con nuestra nieta en una bicicleta en medio de un parque. Yo me veo así, con mi esposa. Yo no me veo solo, me veo con ella. Y así siempre me veré. Porque Dios te ha dado esa habilidad para mirarte. Ah, que pastor, uno nunca sabe, dice, ¿no? Uno nunca sabe lo que vendrá de aquí un par de años. ¿Quién sabe si se le cruce por la cabeza algo al marido, a la mujer? Y uno nunca sabe. Para eso Dios te ha dado esa habilidad. Para que empieces a determinar tu mañana como quieres que sea. Observándola y mirándola. Si tú la puedes ver, lo vas a tener. Pero si tú no la puedes ver, no lo podrás tener. Y muchos fallan. Y por eso digo que esta habilidad fue completamente corrompida. Y la Biblia lo dice. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Dice: y vio Jehová, Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otra versión dice lo siguiente, la versión Jerusalén dice así: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era pura maldad de continuo. La versión Acarcolunga dice: viendo Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todos sus pensamientos y deseos de su corazón, o sea, había imágenes, había pensamientos, esa habilidad creativa fue distorsionada, ya no para lo bueno, ahora todo era para lo malo. El hombre maquina cómo conquistar a una mujer. La mujer maquina cómo conquistar a un hombre. Y ya sabe lo que va a decir, ya sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Ya sabe, maquinan para lo malo. Y lo digo por experiencia. No lo digo porque alguien me ha contado algo, lo digo por experiencia. Llegaba jueves, ya estaba planificando y maquinando para el día siguiente. Y ya estábamos planificando a quién vamos a invitar para ir a la discoteca. Y ya maquinamos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. No lo digo porque alguien me haya contado, lo digo por experiencia. Pues yo también viví sin Cristo un tiempo. Y todas las maquinaciones y todas las imágenes y esa habilidad que Dios había puesto era solamente para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. Y eso fue puesto, eso fue corrompido en el hombre. Lo que había sido colocado en el hombre para su beneficio, ahora el hombre lo ejercía para su propia destrucción. Pues muchas parejas, muchas familias son destruidas, muchos hombres, muchas mujeres son destruidos porque todo lo que han maquinado simplemente está ahí. A través de esta habilidad se hace realidad en su vida. Otra de las cosas que hizo la muerte espiritual en el hombre, que con la caída del hombre, Adán, el hombre llegó a ser un esclavo de Satanás. No solamente fue separado de Dios y perdió todas estas cosas que mencionamos, sino ahora el hombre llegó a ser un esclavo de Satanás. Y la palabra de Dios nos lo va a mostrar. Y por favor quiero invitarte a Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque muchos me están mirando raro. ¿Cómo que esclavo, pastor? Yo soy más libre que no sé quién, ¿no? Pero la verdad es de que el hombre sin Cristo, o tú y yo, antes de conocer a Cristo Jesús, éramos esclavos. Y no de Dios. Esclavos del diablo, como dice la Escritura. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Y aquí la Biblia habla que el hombre fue vendido al pecado. ¿Cuándo fue vendido al pecado? Cuando Adán pecó en el huerto de Edén.
Hubo una transacción. Esa palabra vendido, esa palabra que está aquí en su Biblia, la palabra vendido, esa palabra en el griego significa piprasco, y piprasco significa en el griego una transacción legal. El hombre dejó de ser parte de Dios y ahora fue parte del enemigo. Dios dejó de ser el amo de Adán y ahora era el diablo siendo el amo y señor de Adán. En el huerto de Edén hubo una transacción legal. Y tú, amado amigo que nos visitas por primera o segunda vez, si tú no has entregado tu vida a Cristo aún, déjame decirte, aún eres esclavo del maligno, esclavo del pecado. El pecado te domina y te controla. Y por eso hay muchas cosas que quieres dejar y no puedes dejar, porque hay alguien controlando tu vida. La misma Biblia nos habla y dice así en la versión castellano antiguo, el versículo que acabamos de leer, dice: porque la ley es buena y el problema no se da en ella sino en mí, que estoy vendido en esclavitud al pecado y que este por lo tanto es mi dueño. Pablo contando un momento de su época cuando él vivía en esa condición. Y luego dice en la versión lenguaje sencillo: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Y la Biblia Jerusalén dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. El hombre sin Cristo es un hombre esclavizado, controlado por el poder del pecado. ¿Y quién es el poder del pecado, pastor? La misma naturaleza del diablo. Porque hay una gran diferencia entre pecado y pecados. Pecados son acciones. Pecado es la esencia misma de maldad colocada por el diablo en el hombre. Y solo hay una persona que puede liberar al hombre de esa condición. Solo existe una sola persona que puede cambiar y transformar y hacer libre al esclavo. Y ese es Jesús. Cuando tú aceptaste a Jesús, por eso hemos aceptado a Jesús. Esa condición de aceptarlo a Él me hace a mí libre de las cadenas del pecado. Ya no están esas cadenas que me controlaban. Ahora yo controlo esas cosas. Ellas ya no tienen poder y autoridad sobre mí. Ahora yo las controlo. Yo les digo no. Antes no podía decirles no. Antes yo iba sumiso a ellos. Pero cuando fui libre, el pecado ya no tiene poder sobre mí. Más bien yo tengo poder sobre él. Y puedo decirle no a las cosas malas. Pero pastor, hay muchos que pecan porque no conocen esta verdad. No saben que han sido liberados y que tienen el poder y la capacidad de decir no a las cosas negativas. No lo saben. Y no lo saben porque no hay conocimiento muchas veces. Y cuando esta palabra que dice que el hombre fue vendido, piprasco, una transacción legal, el hombre sin Cristo es propiedad del diablo. Por eso Jesús en una conversación dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la condición de un hombre sin Cristo, esclavo del diablo, separado de Dios, separado de lo bueno, su propósito corrompido, la habilidad creativa corrompida, no tiene compañerismo con Dios, no tiene amistad con Dios. Por eso una persona cuando está aquí en este lugar y mientras todos con la libertad levantamos nuestras manos para adorarlo, los otros no lo pueden hacer. ¿Y saben por qué no lo pueden hacer? Porque no están libres para poder honrar y exaltar a su verdadero amo y Señor, que es Dios, Cristo Jesús. No, qué vergüenza, dice, ¿no? Vayan a pensar de que yo soy, ¿no?, fanático, ¿no? Yo, me gusta, pero no, ese es fanatismo, dicen algunos. No tienes libertad todavía. Porque el que es libre puede levantar su mano
en alto y darle honra y gloria a Dios. Porque levantar nuestras manos, ¿saben qué significa? ¿Qué significa? Rendición total a Dios. ¿Cómo sabe el policía que te has rendido? Levantas tu mano, ¿no? Diga, rendición total. Igual con Dios. Por eso cuando estés adorando, alabando al Señor, levanta tu mano si te has rendido a Él. Levántalo con tranquilidad, sin vergüenza. Levántalo, porque Dios desea que tú lo honres. Esa transferencia o esa transacción legal ocurrió en el huerto de Edén cuando Adán pecó. Toda la humanidad cayó en ese lugar. Y Romanos 6:17 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el versículo 20 dice lo siguiente. Dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú antes eras un esclavo, dile. Dile, antes. Así con tu mano, antes. Ahora no, dile, ahora no. Ahora eres libre. Por eso nosotros cantamos la canción que dice, ¿no? Que las cadenas han sido rotas y el pecado ya no tiene control de nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice que antes estábamos esclavizados, y 2 Timoteo 2:26 dice lo siguiente. 2 Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa palabra cautivo o esclavo, amado hermano, significa una persona cuya voluntad está siendo controlada por otro. Por eso cuando la persona no puede dejar de hacer algo, su voluntad no la tiene él controlada, sino más bien hay alguien que lo está controlando. No es libre todavía. Ellos dicen lo siguiente: pero yo no lo quiero hacer, no sé por qué, pero siempre termino haciéndolo. ¿Han escuchado esa frase? Esclavo. Hay alguien que está controlando su voluntad. El alcohol, el cigarro, las drogas, las novelas, ¿no? La pornografía, las mentiras, qué sé yo, hay tantas cosas que mucha gente se esclaviza. Y digo esclavizar de las novelas, no vayan a malinterpretar, pastor, es malo ver las novelas. Si te está quitando el tiempo, porque yo sé que se sientan a las 7 de la noche que empieza la novela El Ángel Sin Cabeza y se van de largo hasta las 11, el noticiero del 41. Pastor, ¿y usted cómo sabe? ¿Alguien le ha contado? No, porque yo también lo hacía. No piense que yo hablo porque alguien me cuenta, lo cuento por vivencia. Yo también viví en una condición así como ustedes, con la falta de conocimiento, en la ignorancia espiritual. Me sentaba a ver, en esa época creo que era no sé qué novela, y nos íbamos de largo con mi esposa. Es que está bonita, dice, ¿no? Apura, sirve la comida para ver. Está interesante, ¿no? Y se quedó esclavos. 3 horas, 4 horas ahí sentados, mirando ese objeto cuadrado. Hasta que un día tuve que tomar la decisión y decir no más. Y dije no más. Y empecé a buscar de Dios con mi esposa juntos. Tenemos una televisión. Si me pregunta, pastor, ¿cuántas veces la ve? Puede ser una vez a la semana. Y esto es. Ya no veo televisión. Pastor, ¿no ves las noticias? El teléfono ya te da las noticias ya. ¿Para qué ver televisión? Pastor, ¿usted está yendo al extremo? No me estoy yendo al extremo. Quiero ser equilibrado. Quiero buscar las cosas de Dios. Y te animo a que tú también lo hagas. Porque la palabra esclavo significa alguien que ha dado su voluntad a alguien para que la controle. Y el esclavo no puede controlar su voluntad. Es una persona esclava. Por lo tanto, quiero terminar
diciendo que hay una triple condición del hombre después de esta muerte espiritual. La número 1 es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Muchos de ustedes ya la habrán estudiado en el nivel 1 del discipulado. La clase número 1, número 2, se habla de esta condición. Y no solamente el hombre terminó como en sus delitos y pecados, sino también el hombre está bajo el dominio de Satanás. El diablo lo controla, el diablo lo domina, el diablo hace lo que él quiere con esa persona. Y número 3, estamos bajo los deseos de nuestra carne porque estamos esclavizados al pecado. Por eso quiero invitarte a ti, amado amigo, que nos visitas por primera o segunda vez, no lo sé. Si hay algo que está controlando tu vida y quieres ser libre, quiero invitarte a que te pongas de pie para que entregues tu vida a Cristo y seas libre en el nombre de Jesús. Y seas libre del pecado que está controlando tu vida. Voy a invitar que toda la iglesia se ponga de pie y quiero orar por las personas que quieren entregar su vida a Cristo. Si hubiera aquí